Capítulo 10. El último fraude. En la polvorienta y aletargada ciudad de San Agustín, Elena Vargas, la supuesta viuda sevillana, intentaba construir una nueva fachada sobre los cimientos inestables de su pasado. La vida aquí era diferente, más lenta, impregnada de un aroma a salitre y azahar. Pero la naturaleza de Nell, la necesidad compulsiva de engañar y manipular para obtener ventaja, era una enfermedad incurable. No tardó en identificar una nueva oportunidad para el fraude. Su mirada astuta se posó en un mercader español llamado Mateo Salazar. Salazar era un hombre corpulento, de rostro bonachón y ambición desmedida. Había amasado una modesta fortuna a través del comercio de bienes básicos, pero soñaba con riquezas mayores, con descubrir vetas de oro o plata que lo catapultaran a la élite de San Agustín. Nell, con su español incipiente pero adornado con un aire de misterio y sofisticación, se presentó a Salazar como una mujer de fortuna venida a menos por las convulsiones políticas en España. Pronto capturó su atención con historias vagas de una herencia familiar que incluía derechos mineros en las inexploradas montañas Apalaches, una región remota y envuelta en leyendas de tesoros ocultos. Con una labia persuasiva, incluso a través de las barreras del idioma, Nell describió las supuestas riquezas minerales que yacían esperando ser descubiertas en esas tierras lejanas. Habló de vetas de plata tan puras que brillaban como la luna y de depósitos de oro que harían palidecer las arcas reales. Mostró mapas toscamente dibujados, supuestamente heredados de sus antepasados, marcando puntos estratégicos en las montañas con símbolos crípticos. Salazar, presa de la codicia y fascinado por la misteriosa viuda y sus promesas de riqueza fácil, mordió el anzuelo con avidez. Invirtió una suma considerable de su capital en la compra de los derechos mineros de Elena Vargas, con la esperanza de multiplicar su fortuna en poco tiempo. Nell, con una sonrisa interior triunfal, recibió el dinero, sabiendo que los mapas eran invenciones y que las montañas Apalaches guardarían sus secretos minerales intactos. Sin embargo, en su arrogancia y su desprecio por los demás, Nell cometió un error fatal. Subestimó la perspicacia de un humilde misionero franciscano llamado Fray Benjamín. El fraile, un hombre de rostro ascético y ojos penetrantes, había pasado varios años evangelizando en las colonias inglesas y había desarrollado un oído fino para los diferentes acentos. Al escuchar hablar a la recién llegada Elena Vargas, notó un deje sutil, una cadencia familiar que no se correspondía con el acento andaluz que ella intentaba imitar. La curiosidad del fraile se despertó. Observó a la viuda con más detenimiento, notando ciertos gestos y expresiones que le resultaban inequívocamente ingleses. Sus sospechas lo llevaron a investigar discretamente el pasado de la misteriosa Elena. A través de conversaciones con marineros y comerciantes que habían llegado recientemente de las colonias inglesas, Fray Benjamín comenzó a atar cabos, escuchando rumores sobre una tal lady involucrada en fraudes y una posible fuga hacia el sur. La pieza final del rompecabezas encajó cuando alguien mencionó el característico cabello rubio de la fugitiva, ahora teñido de negro pero con un brillo sospechoso a la luz del sol. El misionero, movido por un sentido de justicia y preocupación por el mercader engañado, comprendió la verdadera identidad de la supuesta viuda de Sevilla. La dama de las mentiras, en su último fraude, había tropezado con un testigo inesperado y peligroso. Capítulo 11. La cuenta pendiente. La revelación del misionero franciscano llegó rápidamente a oídos de las autoridades españolas en San Agustín. Aunque inicialmente escépticos ante la historia de un fraile sobre una impostora inglesa, las crecientes inconsistencias en las declaraciones de Elena Vargas y la confirmación de su acento extranjero despertaron su interés. La noticia de una rica fugitiva de las colonias inglesas también ofrecía la posibilidad de obtener una jugosa recompensa. Thomas Arrow, implacable en su búsqueda de justicia, no había abandonado la pista de Eleanor Grayson. Al enterarse de su huida hacia Florida, había enviado discretamente cazadores de recompensas, hombres curtidos y sin escrúpulos, a rastrear a la escurridiza dama de las mentiras. Les proporcionó descripciones detalladas y la promesa de una generosa suma si la capturaban y la devolvían a Virginia. Fue uno de estos cazadores, un hombre de mirada fría y cicatrices en el rostro llamado Jedediah,
quien finalmente localizó a Elena Vargas en San Agustín. La reconoció por una antigua descripción y por un rasgo distintivo que Arrow le había mencionado, una pequeña cicatriz en forma de media luna justo debajo de su ceja izquierda. La captura fue rápida y sin contemplaciones. Jedediah y sus hombres la abordaron en el mercado de San Agustín, en medio del bullicio de vendedores y compradores. Su intento de negar su identidad fue inútil ante la evidencia y la determinación de sus captores. En poco tiempo, Elena Vargas, la falsa viuda de Sevilla, fue desenmascarada como Eleanor Grayson, la infame Lady Margaret Whittaker. Encadenada y escoltada por los cazadores de recompensas, Nell fue llevada de vuelta a la jurisdicción inglesa. El viaje de regreso fue sombrío y silencioso. La altanería y la astucia que la habían caracterizado se habían desvanecido, reemplazadas por una mezcla de temor y desesperación. Sabía que esta vez no habría escapatoria. De vuelta en la prisión de Hammerstone, Nell intentó una última y desesperada negociación con Arrow. Le ofreció revelar los nombres de otros funcionarios corruptos y cómplices que la habían ayudado en sus fraudes, esperando obtener clemencia o al menos una sentencia más leve. Prometió entregar información valiosa que podría exponer una red de corrupción que se extendía por toda la colonia. Arrow la escuchó con atención, aunque la oferta era tentadora y la información que en él poseía podría haber causado un gran revuelo, el juez no vaciló. Los crímenes de Eleanor Nell Grayson eran demasiado graves, su historial de engaño y muerte demasiado extenso. La justicia, aunque a menudo lenta, finalmente la había alcanzado. Lady Margaret, dijo Arrow con voz fría y firme, su tiempo de sembrar mentiras y cosechar engaños ha terminado. Sus revelaciones pueden ser ciertas, pero no borrarán el daño que ha causado ni las vidas que ha destruido. La cuenta ha llegado a su fin. La puerta de la celda se cerró con un golpe metálico, sellando el destino de la dama de las mentiras. Su último intento de manipulación había fracasado. La justicia, finalmente, reclamaría su deuda. Epílogo. La primavera de 1687 llegó a Hammerstone con una promesa de renovación que contrastaba sombríamente con el evento que congregó a una multitud silenciosa en la plaza central. Eleanor Nell Grayson, la mujer que se había hecho pasar por Lady Margaret Chelmsford y Lady Margaret Whittaker, la impostora cuyo imperio se había construido sobre una montaña de mentiras, fue conducida al patíbulo. Su rostro, antes astuto y lleno de vida, estaba pálido y demacrado. Sus ojos, sin embargo, conservaban un brillo desafiante, una última chispa de la audacia que la había definido. Vestía un sencillo sudario de lino, y sus manos estaban atadas con una cuerda áspera. El sheriff leyó la sentencia con voz grave y pausada, detallando sus numerosos crímenes, fraude, perjurio, robo, conspiración y, aunque nunca probado formalmente, la sombra del asesinato planeaba sobre su figura. La multitud escuchó en silencio, una mezcla de curiosidad morbosa y un sentimiento de justicia tardía palpable en el aire. Cuando se le ofreció la oportunidad de pronunciar sus últimas palabras, Nell levantó la cabeza con un gesto desafiante. Su voz, aunque ligeramente temblorosa, resonó en la plaza. El nuevo mundo, declaró, mirando fijamente a la multitud, se construyó con mentiras, con promesas rotas, tierras robadas y la explotación de los débiles. Yo solo fui más astuta, más audaz, quizás, mejor que el resto en el juego que todos ustedes juegan. Luego, con una sonrisa amarga que heló la sangre de algunos espectadores, añadió, al menos yo tuve la decencia de ser honesta sobre mi deshonestidad. La soga se colocó alrededor de su cuello. Nell no mostró arrepentimiento, ni miedo evidente. Miró al cielo por un instante, como si buscara una absolución que nunca llegaría, y luego cerró los ojos. El golpe seco del mecanismo liberó la trampilla. El cuerpo de Eleanor Grayson cayó, el cuello se rompió con un crujido sordo, y la dama de las mentiras dejó de existir. Su cuerpo permaneció colgado durante una hora, una advertencia sombría para cualquiera que intentara prosperar a través del engaño en la incipiente colonia. Irónicamente, aunque su vida terminó en la horca, el legado de sus fraudes perduró de maneras inesperadas.
la desconfianza que sembró entre los colonos, la exposición de la corrupción entre algunos funcionarios y la revelación de la fragilidad del sistema legal colonial debilitaron la confianza en la autoridad de la corona inglesa. Las historias de sus audaces engaños se convirtieron en leyendas oscuras, transmitidas en susurros en las tabernas y alrededor de las fogatas. En los años siguientes, el resentimiento contra los gobernadores corruptos y la sensación de ser explotados por una metrópoli distante crecieron. Las semillas de la rebelión, aunque plantadas por muchas manos, encontraron un terreno más fértil en la desconfianza y el cinismo que figuras como Eleanor Grayson habían ayudado a cultivar. Los esclavos indígenas, testigos mudos de muchos de sus crímenes, continuaron sufriendo bajo el yugo de nuevos amos, sus tierras usurpadas por las mismas dinámicas de engaño y codicia que Nell había personificado. Sus historias, como las de muchos otros oprimidos, quedaron en gran medida sin registrar en la historia colonial. La tinta de nuez con la que Nell había falsificado documentos se desvaneció con el tiempo, pero la mancha de sus actos, la perturbación que causó en el tejido social de la colonia, perduró. La historia de la Dama de las Mentiras se convirtió en una advertencia, un recordatorio oscuro de que el nuevo mundo, aunque construido sobre la promesa de libertad y oportunidad, también se cimentó en la ambición desmedida, la explotación y, a menudo, en las más elaboradas y devastadoras de las mentiras. Suscríbete para más contenido como este. Tu apoyo nos ayuda a continuar. Gracias por ser parte.